Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. La semana pasada, miércoles me parece, SINAPRED advirtió sobre un fenómeno que estaba cobrando fuerzas en el Caribe, al norte de Colombia, frente a las costas de Nicaragua. Advertía sobre la posibilidad que generara lluvias, especialmente en el Caribe norte y sur del país, por lo que llamaba a la gente a protegerse, a tomar las medidas de precaución y además activarse todos los comités de prevención de desastres a nivel local, municipal y regional. Este fenómeno, para suerte de Nicaragua, tomó rumbo norte. Pasó por la Isla de la Juventud el viernes, el oeste de Cuba a la noche del viernes, y luego se dirigió durante el fin de semana al Golfo de México, impactando este domingo en las costas de Luisiana, en los Estados Unidos, ya como un huracán. Entró como un huracán de categoría 4, Ida, causando principalmente los malos recuerdos sobre Katrina, el famoso huracán que afectó hace ya unos años la costa del Golfo de los Estados Unidos. Está con nosotros aquí Humberto Avilés Bermúdez para hablar sobre este y otros temas a nivel internacional. Katrina asoló New Orleans, Luisiana, pero New Orleans particularmente en el 2015. Y ha sido inevitable el temor, porque se ha dicho públicamente, y parece que de alguna manera se ha verificado, que este es el huracán más fuerte que ha tocado tierra en Luisiana desde 1850. El primer impacto fue con vientos de 240 kilómetros por hora, sí, hasta donde tenemos entendido. A pesar de todo, afortunadamente, las pérdidas de vidas humanas hasta el momento, hasta donde yo pude comprobar, eran de un muerto. ¿Ya? Las mayores afectaciones tienen que ver con la energía eléctrica. 800.000. Cerca de ya de 1 millón de personas sin energía eléctrica, particularmente casi 200.000 en New Orleans, ciudad. El primer impacto fue en el lago Pontchartrain, hasta donde tengo entendido. Se arrancaron algunos tejados de edificios. Bien. No hay una cuantificación hoy por hoy, porque el fenómeno meteorológico se estaba desplazando a una velocidad de 17 kilómetros por hora y se iba aproximando. Me imagino que a estas alturas, a estas horas, ya ha impactado plenamente en New Orleans, e incluso es posible que haya comenzado a alejarse de New Orleans. No he visto los últimos reportes, ¿no? Lo que sí se había comprobado es que se preveía que en la tarde de hoy, ya estamos en ella, el huracán podría aumentar su velocidad, ¿sí? Y se espera que aumentando su velocidad sí se debilite un poco, ¿no? Aunque seguirá siendo clasificado como huracán.
Otro efecto que se ha verificado. Pero no, fíjate que ya es tormenta tropical, porque es decir, en la medida en que fue entrando a tierra, fue degradándose, ¿no? Las previsiones era que se degradara, pero que todavía se iba a seguir considerando huracán esta tarde, pero bueno, si ya se lo hizo antes, mejor. Había un efecto derivado del impacto del huracán que tenía que ver con la cantidad de lluvia caída en las últimas horas, que se hablaba de más de 20 centímetros de lluvia, lo que había sobre todo alertado a toda la población de New Orleans, al menos hasta las 2 de la madrugada de mañana martes, ¿no? Y ya en pleno New Orleans habían ráfagas de viento de 195 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, lo que sí llama la atención, inevitablemente, es que el propio presidente Biden, a propósito de los desperfectos en el servicio de energía eléctrica, como que preparaba de alguna manera a la población de Luisiana, diciéndole que se prepararan al menos para varios días de estar sin servicios de energía eléctrica. Y esto en un presidente que viene arrastrando inevitablemente, no como no podía ser de otra manera, el efecto de la catastrófica retirada norteamericana de Afganistán, que está pagando todo el mundo. Porque que si el ISIS o ISIS-K, una de las versiones del ISIS, fue quien envió al suicida que se autoinmoló en el aeropuerto de Kabul con los 100 y pico de muertos y unos cuantos de heridos, eso es un elemento secundario, en mi humilde opinión, toda vez que para nadie es un secreto que el ISIS o Al-Qaeda o otras tantas disque organizaciones que han sido calificadas en primer lugar de terroristas por los mismos Estados Unidos son creaciones de la voluntad imperial norteamericana, ¿no? Que es la cabeza de serie de una multinacional del terror, porque no se puede calificar de otra manera a una serie de países, como por ejemplo la misma Unión Europea, estos comparsas otanescos de los Estados Unidos, que reconocieron en la propia voz del secretario general de la OTAN, del noruego Stoltenberg, que ellos estaban ahí no para defender a Afganistán, sino para proteger la presencia norteamericana. Cosa que ha venido siendo reconocida por diferentes portavoces de los socios de la todavía Unión Europea, digo lo de la todavía deliberadamente, ¿no? Por esa anómala conducta de los británicos, ¿no? Que son los primeros que rompieron el Brexit desde el punto de vista económico, que no es intrascendente precisamente, ¿no? Entonces, también nos hicimos eco en anteriores programas, en el anterior, sin ir más lejos, de que situaciones como la de la incidencia de los huracanes y su frecuencia es anormal. Si uno repasa la historia de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Y que es, sin ninguna extrañeza, o al menos con muy poca, una consecuencia de los efectos del cambio climático. Entonces hablábamos precisamente de crímenes de lesa humanidad a propósito de la crítica permanente y el acecho permanente de Estados Unidos y sus adláteres sobre la situación de presuntos derechos humanos, que en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a presuntos en su sitio de origen, entiéndase en los Estados Unidos, con el tratamiento que se le ha dado a las minorías étnicas históricamente, pues por mucho que se haya abolido la esclavitud, pues entiéndase en la misma Unión Europea. Y díganme si no es crimen de lesa humanidad cuando catástrofes o situaciones de caos como la que se han producido en Afganistán, como lo que se vive en Yemen, salvando todas las distancias en uno y otro caso, no son crímenes de lesa humanidad si a estas alturas todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir y era para denunciarlo como parte de esa multinacional del terror que ha tenido su origen, dizque en los despachos del Pentágono, por decir algo, una frase muy manida, pero que siempre ha sido así. Habría que revisar, como hemos dicho en ocasiones anteriores, esa conceptuación
de a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos y sus afectaciones y sus presuntas violaciones, y no vemos, en la mayoría de los casos, dónde se inició esa violación que todavía es una lacra de la humanidad a estas alturas del tercer milenio. Sí, justamente, fíjate, a ver, en Yemen salía este lunes la noticia que un grupo de abogados londinenses estaba presentando en Roma ante la Corte Penal Internacional una acusación contra el gobierno y los aliados, el gobierno pro-saudí yemenita y sus aliados, la llamada coalición que tiene Arabia Saudita en Yemen, por crímenes de lesa humanidad. Y la noticia indicaba que no necesariamente la denuncia debía de ser aceptada por la Corte Penal Internacional, que tenían pero es decir, que estaba presentando, ¿no?, una denuncia. Corte Penal Internacional, que es bueno que se sepa a estas alturas, cuya jurisdicción Estados Unidos de Norteamérica no reconoce. No reconoce, así como tampoco Yemen ni Arabia Saudita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la efectividad de eso? Es como que esta mañana un amigo me comentaba a título de pregunta, ¿qué posibilidades hay de que Luis Almagro, el todavía secretario general del Ministerio de Colonias, entiéndase la Organización de Estados Americanos, tenía de irse a defender de las denuncias y de las acusaciones graves y serias que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha entablado, que es a lo que llegó el canciller boliviano a la última sesión del Consejo de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Posición con la cual obviamente el gobierno de Reconstrucción de Unidad Nacional, por la parte que nos toca a Nicaragua, se solidarizó, ¿no? Entonces, más allá de que a dónde va a acudir, a qué tribunal internacional va a acudir, a la Corte Interamericana de Justicia, que es un apéndice, si se me permite la expresión, en materia jurisdiccional para los estados que están todavía asociados en la Organización de Estados Americanos. Yo tengo serias dudas, entre otras cosas, porque el mismo gobierno mexicano, la posición oficial de los Estados Unidos mexicanos en torno a la OEA es reiterada, sin ir más lejos. Ayer y antes de ayer se hacía eco tanto López Obrador como su canciller o ministro o secretario del Exterior, Marcelo Ebrard, de que la OEA quedó desfasada hace mucho tiempo y que cada vez es más necesaria e inminente la creación de una estructura de nuevo tipo. Sí, así es. Ya que tocamos la Corte Penal Internacional, Venezuela también recurrió ante la Corte Penal Internacional, envió una cantidad de documentos que son prácticamente todas las leyes, acuerdos, decretos ejecutivos, etcétera, de los Estados Unidos, porque está recurriendo ante este órgano internacional de justicia contra los Estados Unidos, valga la redundancia, por crímenes de lesa humanidad, porque dice que estos restricciones, sanciones, etcétera, impuestos por Estados Unidos, han provocado la crisis económica que sufre actualmente Venezuela, y la crisis en general. Porque la crisis económica y abastecimiento de insumos de primera necesidad, sobre todo sanitarios, desde el punto de vista médico, en plena pandemia. ¿Ya? Y el descarado asalto a las reservas de oro venezolanas en los bancos, por ejemplo, británicos, sin ir más lejos. O el bloqueo de los activos venezolanos en múltiples instancias financieras internacionales. Yo nada más me quedo pensando en la prohibición de Estados Unidos de comercializar jeringas con Cuba para la aplicación de vacunas, en medio de la pandemia. Por eso, si eso no es crimen de lesa humanidad, pues no sé, pues que venga a decirlo un demente, convicto y confeso, además de descarado. Bueno, en fin, hacemos pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, solamente para
complementar un poco la información con la que habíamos iniciado, están previstas para el Atlántico entre 15 y 20 tormentas tropicales que podrían convertirse en huracán. Más o menos unos 4 o 5 podrían entrar a la categoría 1 o 2, 3, 4 podrían pasar sobre esa categoría. Ya tenemos a Grace, que pasó con categoría 4, e Ida, el más reciente, con categorías 4 también. Actualmente está con categoría 1, todavía como tormenta tropical Kate, y ya se disipó Julián, que estaba en la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, en el Pacífico igualmente se esperan entre 14 y 20 tormentas tropicales. Algunas de ellas podrían evolucionar hasta huracán. Ya llevamos solamente en el Pacífico 14 tormentas tropicales, de las cuales 3 han sido huracanes y el resto, 4 han sido huracanes y el resto 10 se han quedado en tormenta tropical. Guillermo y Linda han sido huracanes con categorías superiores a la categoría 3. Solamente para complementar información. Ok, este martes se vence el plazo en Afganistán para la salida de todas las tropas. En Naciones Unidas estaban discutiendo si se creaba como una zona de seguridad, que el aeropuerto fuera una zona de seguridad controlada por fuerzas de Naciones Unidas. Suponemos que son las mismas que están en este momento allá, fuerzas militares, para garantizar la seguridad de las personas que estaban en el aeropuerto. Para algunos eso es, y especialmente para las autoridades del Talibán, eso es mantener la invasión en el territorio afgano. Y han insistido en que 31 es 31. Prácticamente a esta hora ya Afganistán empezó el 31 de agosto. Es decir, a la 1 de la tarde, hora de Nicaragua, ya Afganistán está en 31 de agosto. Es decir, que ya es el último día en que deberían de estar allá. Y sin embargo, insisten en que todavía no están listos para salir. Y mientras tanto, aparece el Estado Islámico. Bueno, pero por eso hay que ISIS-K. ¿De dónde, cómo salió ISIS-K? ¿Y cómo se creó? ¿Y quién lo maneja? ¿No? Y entonces ahora había ataques en el aeropuerto de Kabul, ¿entiendes? Más que ataques, hubo el del fin de semana, ¿no? Que se cobró la vida de 13 militares norteamericanos. Llegó Biden a disque a rendirle honores en Dover. Pero bueno, el asunto es que la primera reacción del portavoz de los talibanes a través de su portavoz, Suhail Shaheen, es decirles que no tiene ningún sentido estar planteando que a partir de hoy 31, ya a estas horas, 31 de agosto, en Afganistán, se pretenda esa propuesta, dicho sea de paso, franco-germánica, una propuesta de París y Londres, o de la Merkel todavía. París y Berlín, sí. Sí, de París y Londres. París y Londres. París y Londres. Johnson Macron y Johnson en este caso. Entonces, de crear una zona segura para que después de mañana, después del 31 de agosto, sea posible seguir evacuando nacionales o colaboradores de sus nacionales, de esa comparsa botánica que ha estado defendiendo a los Estados Unidos, reconocidos por ellos mismos, ¿no? Los pobrecitos de Estados Unidos necesitados de defensa y protección. Y en aras de esa defensa y protección, el capricho imperial donde los haya desde hace 20 años, con más de $2 billones dilapidados para nada, para dejar eso, una situación caótica. Entonces París y Londres pretenden crear esa zona segura, como bien decía Néstor, lo están discutiendo en el seno de las Naciones Unidas, creo que lo llevaron al Consejo de Seguridad, si no me equivoco. No hay ninguna decisión al respecto. ¿Cuáles son las argumentaciones? Sobre todo de la parte británica, ¿no? Es que
los británicos y el gobierno de Boris Johnson tienen una necesidad urgente de que Gran Bretaña, con la evacuación de sus fuerzas militares, comparsas otanescas de los Estados Unidos, no están cerrando el capítulo en Afganistán, como queriendo dar a entender que no van a dejar a nadie colgado de la brocha, cuando esa es una decisión imperial tomada mucho antes de que ellos pudiesen, si se me permite la expresión, de ellos los británicos, y Boris Johnson en particular, escupir en rueda. Entonces ahora como que se quieren lavar las manos diciendo eso, pero sobre todo porque tienen muy presente que a lo interno de Gran Bretaña la gestión de la crisis afgana por parte del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Boris Johnson, de Dominic Raab, ha dejado mucho que desear. Ha salido a la luz que hay por lo menos ya 5.000 correos electrónicos que se le enviaron a este ministro de Relaciones Exteriores, a Dominic Raab, incluso correos electrónicos que le había enviado la ministra del Interior, su propia colega de gabinete, ¿no? La Priti Patel, donde le indicaban la identidad de las personas que habían sido colaboradores afganos o afganas de la presencia británica en Afganistán, y no hubo respuesta de ningún tipo, no le pusieron mente, ¿no? Y eso indica para la oposición e incluso para algunos diputados conservadores del mismo partido de Boris Johnson, ya que duden, cuestionen la información dada por el mismo Johnson de que alrededor de 1.100 afganos se habían quedado en tierra, ¿no? Cuando la operación Pitting, que es como se denomina el esfuerzo militar de evacuación, concluyó el pasado sábado 28 de agosto. Esa es más o menos la situación en torno a esta propuesta, repetimos, franco-británica, de rizar el rizo, no solamente por así decirlo, yo creo que nunca mejor dicho, para buscar cómo abrir un islote internacional, con el detalle además de que proponen de crearse, de que en el supuesto caso de que esto prosperara, estaría a cargo de fuerzas de Naciones Unidas esa presunta área de seguridad, ese islote internacional en Afganistán. Pero no terminamos tampoco de comentar que el portavoz talibán decía que si acaso Afganistán no es un país independiente para permitir eso, e inmediatamente les daba su medio vuelto a esa iniciativa franco-británica. Es que Francia o el Reino Unido permitirían una zona de seguridad en su propio territorio, no la considerarían lesiva a su soberanía o a su independencia, en esa lógica. Así que esos son, como quien dice, los últimos flecos, al menos los más evidentes, de la situación en Afganistán después de la huida nada digna, porque yo creo que hay que calificarlo de huida con todas sus letras, de Estados Unidos de Norteamérica del Afganistán. En febrero del 2019 se cumplieron 30 años de la salida de las tropas soviéticas de Afganistán, en febrero del 2019. A propósito, el canal europeo Euronews sacó un reportaje. Me llamó la atención que entrevistaron a antiguos guerrilleros que habían estado guerrilleros formados, preparados, entrenados, armados, creados por los Estados Unidos para combatir contra la fuerza soviética, y decían que de salir las tropas estadounidenses, o cuando salieran las tropas estadounidenses, fíjate, eso es febrero del 2019, de salir las tropas estadounidenses del territorio afgano, se iba a desatar una guerra civil en Afganistán. Febrero del 2019, y eso lo decía una persona X, ¿no? Un ex guerrillero. Es decir,
Todo el mundo sabía lo que iba a pasar en Afganistán una vez que las tropas salieran de Afganistán, una vez que se aceptara los términos que los mismos Estados Unidos negoció con el Talibán, ¿no? Porque eso es parte de la negociación, la salida de las tropas es parte de la negociación con el Talibán. El pacto que habían hecho desde en febrero. Sí. Entonces, aquí me parece que el asunto está en la complicación que se presenta con la presencia del Estado Islámico, ¿no? Pero porque los talibanes, y vos mencionabas al portavoz, han insistido en que ellos quieren su independencia total para poder demostrar que ellos pueden ser un gobierno islámico que tiene relaciones con todo el mundo y que tiene buenas relaciones con todo el mundo. Que los dejen hacer. Pero si es que, acordémonos que el pretexto más utilizado, que nadie se lo creyó y ahora menos, por Estados Unidos y comparsa, para intervenir durante tanto tiempo y de esa manera en Afganistán, era combatir el terrorismo. Y eso se les ha caído todas luces. Lo que ha quedado cada vez más en evidencia es que ahí lo que hay es una vía de seguir haciendo negocios. ¿Para quién? Para el complejo militar industrial. Así es. Y no solamente con el armamento, que hacía un recuento en programas anteriores, ¿no? Es que todo lo que se utiliza ahí, desde la ropa, los zapatos, la comida, el agua, la comida, todo está suministrado por socios. Por contratistas privados. Sí, contratistas privados del complejo militar industrial. Sí. Pero además, eso sin aludir al inmenso negocio del narcotráfico, entiéndase, del opio, de la heroína, cuya principal vía de comunicación hacia el comercio internacional, ¿ya?, que tiene sus bemoles, que haya sido así, ha sido la Fuerza Aérea Norteamericana, sí, las mismas fuerzas norteamericanas de ocupación, de intervención en Afganistán. Entonces, afuera nos vamos a rasgar las vestiduras, nosotros no, se las van a rasgar Estados Unidos y comparsa, porque aparece ISIS-K. ¿Qué variante es ISIS-K? Del Estado Islámico, del ISIS original, del famoso califato. ¿Ya? Esos guerrilleros a cuyas declaraciones aludías antes, de los que fueron entrenados para combatir la presencia entonces soviética en Afganistán, debe ser como muy poco, un ortodoxo talibán, de esos antiguos estudiantes de teología, sí, que es lo que significa talibán, y debe tener clara la película de cómo y de dónde, al menos en territorio afgano y en el que él movió, quien dio las declaraciones, es ISIS. O sea, ¿cuál es la génesis del ISIS? ¿Y cuál ha sido su evolución a estas alturas? Entonces, por eso digo, ahora, sorprenderse de que ahí estaba ISIS. Lo que llama la atención es que con el nivel de tecnología militar que han experimentado y que han llevado al Afganistán los Estados Unidos y su comparsa, no hayan sido capaces, por muy difícil que sea detectar al suicida, quiero decir, en el caso de el que se autoinmoló en el aeropuerto, de detectarlo. ¿Ya? O sea, produce en el mínimo del nivel, si ustedes quieren, si queremos interpretarlo así, sospechas o reserva para terminar de creerlo, o no les interesa a los que están huyendo, a los que terminan de huir en unas horas, Estados Unidos y compañía, demostrar esa incapacidad. Entonces están cerrando ese capítulo y van a buscar cómo abrir otro. Sí, a mí me suena algo por ahí, fíjate, porque a ver, hoy mismo, este mismo lunes, se conocía la noticia de la intercepción de otro kamikaze, decían, un vehículo
que supuestamente se dirigía al aeropuerto y que con drones fue entonces ahí sí la tecnología, ¿no? la tecnología tuvo capacidad para detectarlo. Ahora, lo otro que me llama a mí la atención es que en el aeropuerto hay cerca de 200 muertos con la primera explosión, pero no todos son por la explosión. La inmensa mayoría fueron por disparos realizados por las tropas norteamericanas dentro del aeropuerto. ¿Y quiénes son los que murieron? Los que están dentro del aeropuerto. ¿Y quiénes están dentro del aeropuerto? Los colaboradores afganos de la fuerza. Que se quedaron colgados de la ruta, que se quedaron en tierra, cuyo cálculo por parte de Johnson, en el caso británico, no le creen ni los propios británicos del propio partido conservador de Boris Johnson. Es una cosa tremenda. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Se acerca el final de la era Merkel en Alemania, 16 años de gobierno de la canciller Angela Merkel. Y ya están los candidatos que van a participar en las elecciones legislativas de septiembre en los debates ante la televisión, ¿no? Y el partido de gobierno, más bien la coalición de gobierno, no las lleva todas consigo, no, todo lo contrario. Da la casualidad que los tres partidos participantes, o los tres que tienen más fuerza, más posibilidades. Con más fuerza. Sí, es correcto eso. Entiéndase la CDU-CSU, que es una coalición conservadora de derecha, que es la que ha mantenido en el poder durante estos 16 años a Angela Merkel. En el último tramo de su mandato como primer ministro, gracias a la coalición valga la redundancia, CDU-CSU, con los socialdemócratas. De manera que a estas alturas, los tres que intervinieron en el primer debate, de los tres, dicho sea de paso, si valga la redundancia, que habrán el 12 de septiembre y el 19 de septiembre van a ser los otros dos previstos. Decía, los tres candidatos son Scholz, del Partido Socialdemócrata, que es ministro en el gobierno de coalición, vicecanciller y ministro de Finanzas, ministro de Finanzas, y Armin Laschet, que es el presidente del partido CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, ya, frente a Anne Baerbock, si se pronuncia así, no sé, que es la candidata de los verdes. Y por primera vez estas tres fuerzas están prácticamente a nivel de encuesta igualadas, hasta el punto que se especula, incluso después del debate, que ahora comentaremos cuáles son los resultados y quiénes consideran ganadora una y quiénes otra. Se especula de que no estamos lejos de que después del 26 de septiembre lo que surja sea un gobierno de coalición a tres bandas, ¿no? Con los tres partidos, la coalición conservadora, democristiana, socialcristiana y socialdemócrata con los verdes. Se considera que Baerbock, la candidata ecologista o verde, ganó en tanto es la primera irrupción, incluso a nivel de imagen. Si uno ve las imágenes y los videos de este primer debate, Baerbock está en el centro de los otros dos. Ya eso capta la atención visual, incluso la centra en la figura de la única mujer, obviamente, entre dos hombres, ¿no? Pero entonces les atacó y la sensación, les atacó en el mejor de los sentidos, hubo mucho respeto, no hubo ataques personales, fue un debate de altura si se quiere, y ella fue muy incisiva y la impresión que provocó es la de una joven, que además lo es con respecto a los otros dos candidatos, que cuestionaba el no hacer, el haber estado de brazos caídos prácticamente tanto Laschet como Scholz, ya, en tanto que miembros de la coalición de gobierno, en materia de afrontar y tomar medidas concretas contra el cambio climático, como no podía ser en un discurso de otra manera, tratándose de un discurso ecologista y en campaña electoral. Les dijo
que en buena medida que no habían estado a la altura de las circunstancias, que prácticamente no habían hecho nada. Los moderadores del debate insistieron en preguntarle a los tres candidatos a propósito de ese tema tan sentido del cambio climático, que qué prohibirían para que no se sigan utilizando combustibles fósiles, en fin, para empezar a tomar medidas concretas en función de eso. Y no hubo una respuesta clara, hasta el punto que Behrenbrock, aprovechando ese empujón de los moderadores, les dijo tanto a Scholz como a Laschet: bueno, ustedes no tienen programa alguno en torno a eso. El otro tema, obviamente, que era inevitable de tratar, era como derivado de la pandemia, del coronavirus, la urgencia de que los colegios puedan abrirse en el próximo otoño, en el inicio del próximo curso escolar en Alemania. Estaban discutiendo. Si en algo coincidía, era en eso, que se necesita que los colegios puedan abrirse. En lo demás discrepaban, pero de una manera no muy clara. Sí, y especialmente luego que expertos en educación han advertido que las clases en línea han creado un serio problema en la educación por cuanto no ha logrado tener la calidad que se debía de tener. Más bien ha habido un retroceso en los temas educativos. Sí. Y si eso ocurre en Alemania, donde la tecnología para la virtualidad de las clases se supone que debe ser más avanzada que en países pobres como el nuestro, pues saquemos las conclusiones del caso. En respecto al tema de Afganistán, Behrenbrock se hacía eco de que hay que mejorar el equipamiento de los soldados alemanes, pero Laschet, en este caso el candidato conservador, dijo claramente que la intervención en Afganistán era una derrota y había sido un error, ¿ya? Que no habría que repetir, ¿no? Precisamente porque eso de estar ahí para defender a los Estados Unidos y no los intereses, los presuntos intereses de Occidente, entre comillas, no estaba nada bien. Lo cual, en un candidato conservador a estas alturas, pues dice algo. Yo no puedo decir que sea decir bastante, dice algo, por muy electoral que sean las circunstancias, ¿no? Parece ser que una buena parte de los medios de comunicación alemanes daban como ganador mediático a Scholz, al socialdemócrata, porque aparte de su rol doble gubernamentalmente hablando, al que vos te referías, de vicecanciller y ministro de Finanzas, él es un hombre prácticamente impasible, como que no se inmutaba, tiene un tono de voz monocorde que ayuda a reforzar la imagen de tranquilidad, y eso en alguna medida parece que inclinó la balanza mediática, al menos de los principales medios. Estamos hablando de Der Spiegel, por ejemplo, sí. Para decir que él es el ganador. Pero hoy por hoy la verdad es que no hay nada para nadie. Tan es así que a partir de la paridad en las encuestas de los tres candidatos, de los tres partidos, de las tres fuerzas, se ha empezado a decir que no sería extraño que la Merkel presida el gobierno en el próximo año, en tanto en cuanto van a ser necesarias arduas negociaciones para diseñar un gobierno de triple coalición, a la vista de lo que hay a nivel de encuesta, porque tampoco podemos perder de vista que Scholz, y también esto tiene que ver con el que lo den por ganador los principales medios, logró invertir, porque iba en último lugar a nivel de encuesta la socialdemocracia, el SPD, y ahora ha logrado radicalmente invertir su propia imagen y la de los socialdemócratas hasta encabezar las encuestas, con independencia de que sea la diferencia muy márgenes pequeños, porque prácticamente tienen un cuarto de la preferencia de los encuestados cada uno, es decir, 25%, 25 puntos más, puntos menos, así, cada uno.
pero Laschet es el que está en el piso en este momento. Es decir, entre los tres es el que está en última posición. Sí. La última posición, y es llamativo que Baerbock, la candidata verde, haya llegado hasta el segundo lugar sin ninguna experiencia. Así es. Lo otro llamativo de este debate, bueno, se discutió el tema fiscal, por supuesto, sí. Que más que impuestos, decía Baerbock, lo que hay es que crear empleo, que eso es lo que va a ayudar a la recuperación. Pero el debate empezó con una pregunta, me parece muy malintencionada de parte de los moderadores, que iba a ser difícil, y lo estoy poniendo muy en nicaragüense, iba a ser difícil llenar los zapatos de la canciller Angela Merkel, y que explicaran qué es lo que no iban a poder llenar cada uno. Me parece una pregunta bien maliciosa, ¿no? Sí. Ninguno respondió mayor cosa. Bueno, es que la pregunta la formularon los moderadores con una segunda intención bien fregada. Le preguntaron que si opinaban que si alguno de sus rivales iban a ser buenos cancilleres. Entonces ninguno de los tres candidatos quiso echarle al otro. Utilizando un símil taurino, no entró al trapo, no respondieron a esa pregunta. Lo que sí hubo también es que les preguntaron, otra mala, una bola ensalivada de los moderadores, cuando le preguntaron a propósito de las medidas que hay que tomar para enfrentar el cambio climático, la descarbonización de la atmósfera, del ambiente, le preguntaron, ¿prohibiría usted? Así le pusieron por delante el prohibiría usted a cada uno de los candidatos. Obviamente, al final, ninguno de los tres candidatos contestó claramente quién iba a pagar el costo de eso, ¿no? Porque el precio de descarbonizar el ambiente, si la ciudadanía, que al fin y al cabo es sobre quien cae, iba a tener que asumir el costo por la vía fiscal, nuevos impuestos o a través del encarecimiento de la energía. Entonces eso no quedó claro, quedó esa gran duda en el ambiente. En cualquier caso, lo que está clarísimo ya, sin prácticamente lugar a dudas, es que son las elecciones más reñidas en la historia de Alemania, que son dentro de 26 días exactamente. Sí. ¿Ya? Y en esa perspectiva histórica, por primera vez en un debate electoral no está un jefe de gobierno, un canciller, defendiendo su gestión, ¿ya? También por primera vez el debate es a tres bandas y no dos, que es lo que se hacía históricamente, y lo histórico del momento por la igualdad, la posición igualitaria a estas alturas a nivel de encuestas de los tres candidatos, ¿no? Con las salvedades que vos con precisión señalabas anteriormente, en el caso de Ascher, la Baerbock y Scholz, respectivamente. Pero mira, reñidas elecciones, pero con poca pasión. No hay mucho interés en votar, pues. Sí. No cabe hablar de flema germánica, pues, porque sería como muy traído por los pelos. Pero como que la gente está muy preocupada por la inmediatez de la pandemia, me imagino, fundamentalmente, ¿no? Más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Como que sí, tienen conciencia del problema del cambio climático, de la contaminación, de que hay que descarbonizar, de que hay que detener el efecto invernadero y cesar el consumo de combustibles fósiles, sí, pero como que eso está muy lejano. Lo inmediato, lo que está tocando día a día son el brote y los rebrotes de la pandemia, ¿no? Si los chavalos vuelven a clase, y particularmente los efectos sí, en la niñez. Sí, si vuelven a clase y qué puede implicar esto que vuelvan a clase. Así es. Sí. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.
la tecnología han aparecido las llamadas criptomonedas, monedas que no tienen sustento de ningún estado, de ningún banco central, se manejan a través del ciberespacio. Hay varias que van desde algunas que tienen valores como desde 30 centavos de dólar, $2.81, 3.180 dólares por cada Ethereum, por ejemplo, pero la que más suena es Bitcoin, cuya representación gráfica vemos en pantalla en este momento porque no existe, físicamente no existe. Se está cotizando en este momento y parece que la semana pasada bajó un 1.22% en su valor frente al dólar, por ejemplo, y se estaba cotizando por $47.866 este lunes. Un Bitcoin. Bitcoin. ¿Pero quién emite los Bitcoin? Los Bitcoin los emite una comunidad de internautas, a los que llaman mineros, que son los que están creando por cierto tipo de actividad que realizan, crean bitcoins. ¿Y cuál es el soporte? El soporte lo da la comunidad, nada más. Simple y sencillamente lo da la comunidad. Y entonces te hablan de las ventajas que tienen las criptomonedas porque la misma comunidad se encarga de que sea una moneda segura, cuyas transacciones tengan efectividad y seguridad y sean realmente válidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vos querrás. Pero en El Salvador, donde el presidente Bukele quiere que el Bitcoin sea una moneda de curso legal, hay que recordar que en El Salvador la moneda que corre en este momento es el dólar, en junio se aprobó una ley que permitiría que, por ejemplo, a los jubilados se les pague con Bitcoin. Y los jubilados salieron a las calles, los trabajadores, transportistas, etcétera, han estado en las calles diciendo, pero ¿cómo nos van a pagar con eso si eso no existe? Pero además, sí. ¿Van a pagar que un Bitcoin? Nadie va a cobrar un Bitcoin. Porque nadie va a tener $47,000. Se mantiene en ese tipo de cotización, tipo de cambio. No sé. Bukele es fundador de ese club de internautas. ¿Quién sabe? Y por eso, porque hasta todo lo dicho y lo entendido escasamente por mi persona ahora mismo, en el mejor de los casos estamos hablando de un asunto totalmente especulativo. Totalmente. Y nada más. Sí. Entonces no sé, que Dios, aparte de bendecirlo, los agarre confesados a los hermanos y hermanas salvadoreñas con esa decisión bukelesca. Sí. Bueno, el hecho es que hay manifestaciones en El Salvador rechazando tal medida. Porque es decir, con toda la lógica, dicen, a ver, si esto es un asunto que se maneja con tecnología y las personas mayores son las que menos acceso tienen a la tecnología, son las más susceptibles de que les den vuelta. Pues sí, razón de más, crear condiciones para darle vuelta. O hacer negocios con los escasos recursos de los jubilados, de los pensionados. En cualquier caso, no será la situación de Michel Barnier, que es el ex encargado de negociar por la Unión Europea el Brexit, sobre todo con el tal Johnson, el Boris Johnson, a propósito de la salida británica de la Unión Europea, de ese club ya cada vez menos exclusivo, ¿no? Y cada vez más lacerado por tantas cosas y caracterizado por la desunión. Ahora, con esto del tema de Afganistán, si algo caracteriza a la Unión Europea es que no tienen una posición común, no saben qué hacer a esta altura con la avalancha de refugiados que ellos mismos están provocando, ¿no? Por ejemplo, con la iniciativa franco-británica que comentábamos antes. Entonces, Michel Barnier, que dejó de ser el gran negociador del Brexit en marzo pasado, que ha sido un alto funcionario de la Unión Europea en los últimos tiempos, se veía venir que iba a aspirar a eso. Ya lo que hizo fue declarar abiertamente que va a aspirar a la presidencia, para lo cual va a tener que someterse en noviembre próximo a las primarias conservadoras.
para enfrentarse, si todo le va bien, en las presidenciales del 2022, a Macron, que tampoco ha dicho si se va a presentar, pero se presume, y a Marine Le Pen de Fuerza Nacional, ¿no? Se llama, o Reagrupación Nacional. Eso hay, desde el punto de vista electoral, en la Francia europea, ¿no? Y otro tema más cercano, aunque América del Sur no nos agarre tan cerquita, pero sí, en el caso del Perú, es el allanamiento que el fin de semana pasado, el sábado, sufrieron locales de Perú Libre, que es la organización que a través de la cual se postuló el presidente Castillo, Pedro Castillo, que dicho sea de paso ha alcanzado su primera victoria estratégica desde el punto de vista político, logrando que el Parlamento peruano ratifique su gabinete de gobierno. Si va a seguir así, pues vamos a ver. Y justamente al cumplirse un mes de gobierno. Cumpliéndose un mes de gobierno. Pero volviendo al tema del allanamiento que ha sido denunciado por Vladimir Cerrón, no por casualidad, porque allanaron varios locales de Perú Libre en distintos sitios del Perú, pero allanaron en Huancayo la casa, el domicilio de Vladimir Cerrón, que como se sabe es el fundador de Perú Libre. Eso provocó vía Twitter que Vladimir Cerrón llamara al Perú Profundo, que es el principal sustento de legitimidad electoral de Pedro Castillo y su gobierno, a cerrar filas frente a esa persecución política que le están haciendo. ¿De qué los acusan? La Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero están investigando un presunto lavado de dinero para financiar la campaña electoral de Perú Libre. Eso es lo que ha ocurrido en la hermana República del Perú desde el punto de vista político, aparte de la ratificación parlamentaria del gabinete de gobierno de Pedro Castillo, aún con todo presidido por el cuestionado primer ministro Guido, ¿no? Y después de la derrota política que significó el haber forzado la renuncia del primer canciller nombrado, de Béjar, ¿no? Entiendo que ahora es una mujer que no. Sí, me parece que ahora mismo sí. el nombre. Entonces, están así las cosas, no sé qué. Sí, no, fíjate que solamente para indicar que Perú Libre, el partido que lleva o bajo la bandera de ese partido, la casilla es que se elige a Pedro Castillo, pero no necesariamente es partidario, ya lo habíamos dicho en un programa anterior. Pedro Castillo no es militante. No es militante, es más, podría Cerrón hasta ser opositor de Pedro Castillo. Sí, porque ha tenido sus contradicciones. Sí, y esto se está haciendo no por parte del Ejecutivo, sino por parte del Poder Judicial. Así es una medida del Poder Judicial, ¿no? Es decir, la Fiscalía está haciendo sus investigaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé. Pero bueno, ojalá no sea otro periodo de inestabilidad para Perú, ¿ah? Porque eso justamente con Pedro Castillo se suponía que empezaba un nuevo periodo de estabilidad. Vamos a ver qué es lo que es. Y quizás como asterisco o colofón ya este programa, porque se nos agota el tiempo, no dejar de comentar que Joe Biden se durmió en su luna de miel con Bennett, el primer ministro israelí. Se durmió, literalmente. Ahí están las imágenes, que no es que nosotros las estemos inventando. ¿Qué ocurrió en la luna de miel? Pues obviamente volver a decir que Israel es el socio predilecto y privilegiado de los Estados Unidos y que el imperio apoya todas las iniciativas de Israel, del gobierno israelita, por muy inauditas que puedan parecer. Sí, así es. Bueno, tal vez solamente para cerrar, hoy es el Día Mundial de lucha contra la desaparición forzosa de personas. Varios miles de personas han desaparecido en el continente americano, especialmente durante las dictaduras militares, pero también más recientemente en conflictos como por ejemplo en Colombia. En Colombia creo que en los últimos 3 años se hablaba de 6.000 personas desaparecidas. Además que producto del conflicto había cerca de 41.000 personas desaparecidas. Cosas terribles. Bueno, gracias Humberto, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Extra Plus. Seguimos sumando votos.